Bueno, muy buenas tardes de este jueves 11 de julio de 2024. Estamos por dar inicio a la sesión 27 ya del Seminario Permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Hoy vamos a trabajar un autor, uno de los principales referentes de esta tradición, nos atrevemos a decir, con mucha experiencia en el cine, en el documentalismo, poeta, Correcto. el maestro Edmundo Aray. Y para trabajar Edmundo Aray, hoy nos acompaña el amigo Humberto Castillo. Yo me atrevería a decir que una de las personas más conocedoras sobre la vida y obra del maestro Edmundo Aray. Tiene mucho tiempo ya haciendo un verdaderamente impresionante trabajo de acopio de materiales sobre el maestro. Bueno, ya no va a estar hablando sobre eso. Humberto Castillo realizó estudios en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Central de Venezuela. Es fundador, junto con Alicia García de la Cinemateca de Cuba y Eduardo Correa de la Cinemateca Uruguaya, de la Red de Bibliotecas y Centros de Documentación Cinematográfica de América Latina, Bibliosi. Humberto ha sido jurado en el Festival Internacional de Cine de Margarita en el 2011, comité de preselección, integrante del Comité de Preselección de Cine Documental del Festival Internacional de Cine de Margarita, 2010, jurado del Premio Febreros y Abriles de Guiones para Cortometrajes, 2022, por la Fundación Cinemateca Nacional, coordinador, editor de libros de cine para la Fundación Cinemateca Nacional, colección Cuadernos Cineastas Venezolanos, del número 6 al 17. Escuchen esto. Vida y obra de Alfredo Anzola, Diego Rísquez, Román Chalbó, Edgar Anzola, Luis Armando Roche, Margot Benacerraf, César Enríquez, Joaquín Cortés, Jacobo Penso, Solveig Hogestein, Edmundo Aray, Carlos Aspurua y Clemente de la Cerda. Así es. Impresionante. Editor de ensayos, asesor en publicaciones especializadas de cine y trabajos de grado, curador y montador de exposiciones itinerantes a nivel nacional entre 2006 y 2019, curador y montador de la exposición Edmundo Aray, Poética de un agitador, en el año 2019, en la sala Los Espacios Cálidos de la UNEARTE, de la exposición Edmundo del Cine, homenaje en el marco de la creación del Cine Jardín Edmundo Aray en el año 2023, la sala de exposición La Estancia en Caracas, creador y administrador de los proyectos en redes @edmundianos de la comarca, en homenaje al poeta y cineasta Edmundo Aray. Actualmente Humberto es coordinador de investigación y documentación, coordinador general de estrategia de la Fundación Cinemateca Nacional, es representante por la Fundación Cinemateca Nacional ante el Consejo Nacional Administrativo del CENAC. 2021-2024, está en ejercicio. Sí. Humberto ha titulado su conferencia Edmundo Aray, ese soy yo. Antes de dejarte en el uso de la palabra, vamos a proyectar un video, el primero de 3 videos que vamos a proyectar, que es precisamente este. Lo acabo de leer. Edmundo del Cine. Edmundo del Cine, exacto. Edmundo del Cine. Vamos a proceder con la proyección. Alguna vez me dijo Carlos Rebolledo que había nacido en un pueblo de pescadores llamado Chuao, situado al centro norte del país. Entonces me hice un ovillo metafísico sobre las redes de aquellos pescadores y la óptica del cine. Tiempo perdido. Carlos Rebolledo me advirtió que él no es un artista innato. Es más, me aseguró que la primera vez que fue al cine se quedó profundamente dormido y que al despertar preguntó en dónde estaba. Todavía, dice,
no ha podido responderse esa pregunta formulada a los 7 años de edad. Este texto fue escrito por alguien, una mujer, para la edición de este libro. Se trataba de la edición de un libro para publicitar alias El Rey del Joropo, el primer largometraje de ficción que hacía Carlos Rebolledo. Pero fue escrito en el año 78, 10 años después de la convocatoria al primer encuentro de cineastas latinoamericanos documentalistas. Evento que se realizó en Mérida y que ahora va a cumplir 40 años. Por estos días de noviembre celebraremos con la presencia de muchos de los cineastas que entonces participaron en aquel evento. El 68 no era sino la continuidad del 67, de la reunión de Viña del Mar, donde también asistieron numerosos cineastas, pero unos que hacían ficción y otros que hacían documental. Lo que caracteriza a Mérida fue el cine documental. Y allí estaban, como ahora estarán, figuras fundamentales en la cinematografía de este continente. Digo, Pino Solana, Octavio Getino, Eliseo Subiela y muchos más. Hay una película de Carlos Rebolledo que para muchos es un clásico del cine documental venezolano y aún más del cine latinoamericano. Esa película tiene por título Pozo Muerto. Y estaba dividida en 3 capítulos. El primero, en un lugar abandonado del norte del Zulia, una especie de conjunto residencial que quedó triste, lleno de lianas y de selvas, porque la compañía que entonces explotaba el petróleo consideraba que en esa zona ya no había que explotar más petróleo porque solo había pozos muertos, es decir, pozos que ya no eran rentables. El segundo capítulo se refiere a Cabimas, donde justamente el proletariado que trabajaba en el mundo petrolero estaba angustiado porque estaba mucha gente sin trabajo. Y el tercero es la historia de un pescador. Aún recuerdo su nombre, Nemesio. Pero vamos a recordar algunas de las secuencias o escenas fundamentales de aquella película. En el primer capítulo, la cámara entra en una escuela. Es una escuela abandonada. Y hay un niño que cuenta las coordenadas de su país, de Venezuela. Venezuela está situada en América del Sur. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con Brasil, al este con la Guayana y oeste con Colombia. Tiene una superficie de casi 1 millón de kilómetros cuadrados y su principal riqueza es el petróleo. La soledad de aquella aula sigue produciendo una profunda tristeza. Creo, a esta altura del partido, como diría algún sureño, de que el país no está solo, de que el país hoy es un país protagónico, deseoso de crear, con un enorme dominio de sus fronteras, que ahora son
las del continente. Las compañías petroleras hacen lo que les da la gana. Nos da la casualidad que somos venezolanos y los venezolanos no tenemos derecho en este mismo país. La gente se dé cuenta que no hay nada que esperar de la empresa petrolera, se preguntará, ¿cómo sobrevivir? Bueno, ahora sí, dejamos en el uso de la palabra. Humberto Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos, No, Humberto. gracias a ustedes Adelante. por invitarme a este espacio maravilloso. Sí, sí. Esta conferencia que vamos a tener hoy es parte de un trabajo creo que ya abarca más de 20 años de investigación e incluso de trabajo conjunto con Edmundo Aray. Al lado de Edmundo Aray, con quien me declaro un discípulo de Edmundo como tal, ¿no? Y desde un principio la nombré Edmundo Aray, ese soy yo, siguiendo un poco su temática cinematográfica, que Simón Bolívar, ese soy yo, José Martí, ese soy yo, Manuelita Sáenz, esa soy yo, y otros trabajos que él ha desarrollado en el cine. Pero es sorprendente adentrarse en la obra de Edmundo, en el trabajo de Edmundo, que se remonta a los años 50, finales de los años 50. Empiezo citando unos 2 versos de Edmundo que para mí lo caracteriza, o lo caracteriza y lo caracterizó siempre. Dice: soy llama de trabajo ansioso, vigor desplegado a toda prueba. Eso es de su trabajo, de su poemario Cambio de Soles, de 1968. Hablar y homenajear a Edmundo Aray es una tarea que me he impuesto al lado de muchas personas. Sería extenso nombrarlo. Cuando comentabas que uno de los conocedores de la obra de Edmundo, bueno, me antecede y hay que hacer los reconocimientos públicos en este caso, porque son quienes también me han orientado a seguir ese camino. Alberto Rodríguez Caruzzi, quien ha profundizado la investigación, sobre todo en el aspecto literario del mundo y de su obra. Siempre será sencillo ese homenaje a Edmundo, porque en él todo es posible, una fiesta, una celebración. Edmundo es el artífice y maestro de los encuentros de cine en nuestro país desde aquellos lejanos años 60. Como vimos aquí en este documental, él habla del encuentro de Mérida de 1968. Ese es un hito en el cine latinoamericano. Allí se reunió en su momento jóvenes como Fernando Birri, el mismo Edmundo, por supuesto, Jorge Solé, Solanas, que mencionaba allí, Jorge Sanginés con el grupo Ucamao de Bolivia. Ahí estuvo incluso presente el Humberto Ríos,
otro fundador, un fundador de la Escuela de Cine de Santa Fe de Argentina. En ese encuentro es importante porque allí estamos hablando de 1968, un momento sumamente, desde el punto del contexto de América Latina, muchas dictaduras estaban presentes en nuestros países y Venezuela se convierte en un espacio de agitación y de encuentro y de articulación de los procesos de formación del cine incipiente, sobre todo el cine documental, que allí tiene origen. Ahí se da el origen del encuentro del cine documental de América Latina. No lo digo yo, sino lo dice esa historia que está recogida en cualquier cantidad de documentos. Recientemente un amigo colombiano nos sorprendió, trajo un trabajo que recorre ese encuentro de Mérida, y digo nos sorprendió porque lamentablemente cuando lo presentó ya había partido Edmundo, pero del principio, cuando arranca con ese documental, que es la historia del cine documental latinoamericano, arranca en Mérida. Y él llega a una cantidad de elementos, de fotos de esa época, y entrevista a protagonistas de esos espacios, como Marta Rodríguez, que estuvo allí también y que ha seguido en la lucha del cine documental, es toda una maestra en América Latina y en Colombia, por supuesto, de las luchas del pueblo colombiano. Luego, en el 2008, se cumplen 40 años. Edmundo era un hombre que permanentemente estaba en esa dinámica de buscando, digamos, visibilizar todos los procesos sociales de América Latina, del cine. Y Venezuela está inmersa en ese momento también en un proceso bastante importante, interesante, contrario, hoy muy diferente a esos años 60. Y el mundo propone a diferentes entes del Estado, como el SENAC, a Cinemateca Nacional, al Ministerio de la Cultura, le propone hacer un encuentro para reconocer ese momento del 68, para celebrar los 40 años. Por supuesto que eso tuvo todo un impacto. Y es tal la cultura de mundo en ese sentido de agitador, que lo llamamos siempre, un niño agitador, niño en el buen sentido, niño agitador, que se hacen encuentros internacionales de organización, de producción, de preparación de ese encuentro en Venezuela. Y ese primer encuentro se hace en Brasil, en Río de Janeiro, y allí en Brasil se reúne nuevamente Octavio Getino, casi que todos los cineastas del 68 que para el momento estaban vivos. Incluso ahora se me va el nombre, pero había un cineasta desaparecido argentino que estuvo en el 68 y todavía hoy en día no se sabe cuál es el paradero de sus restos, ¿no? Por lo menos. No recuerdo ahorita, si me acuerdo lo menciono. Y también se da el encuentro allí no solamente de exiliados que terminaron en Venezuela y que se quedaron, muchos se quedaron en esa época. Ese encuentro se realiza acá en Caracas y se hace todo un trabajo de producción, se hace un registro bastante amplio de todo ese momento. Mundo me asigna el trabajo de llevar precisamente la edición de la memoria de ese encuentro acá en Caracas, y se produce este libro que se llama Fotogramas de Fuego,
Memoria del primer encuentro documentalistas latinoamericanas del siglo XXI. Este libro que tenemos acá. Ese es un trabajo, bueno, ese libro se publica el año siguiente. Imagínense el impulso que se le dio a este encuentro y la importancia. Orlando Senna de Brasil aparece allí, por Venezuela, bueno, hubo un encuentro impresionante de documentalistas y protagonistas de la época, que coinciden. Ahí hicimos registro de entrevistas videográficas, se hizo de fotografía, se hizo este que acabamos de ver, es parte de ese encuentro, era uno de los tantos, de los muchos documentos que realizamos en preproducción y que se produjo para ese encuentro. Allí también en esas memorias que terminó en este libro, se hizo un documental que se llama Fotogramas de Fuego. Ese título es un título que nos lo regaló Tarizuki, otro grande del tema de la cinematografía, que nos estamos buscando cómo vamos a titular ese trabajo, tanto el documental, sobre todo el documental, y él nos dice, bueno, ¿qué les parece Fotogramas de Fuego? Pero nada más de decirlo ya era un poema. Si escuchara a Tarizuki decirnos eso así de manera espontánea en una reunión como esta que estamos aquí, él lo dijo y inmediatamente todos agarramos en el aire el asunto. Ese es el título para el documental, ¿no? Yo acá traigo voy a leerles, me van a disculpar, les había dicho, pero les voy a leer. Esta es una mirada leve, en general, lo que traigo, sobre este venezolano auténtico que es Edmundo Aray, de la Venezuela profunda. Es un acercamiento a su legado y su creación, a su poesía, su cine, su humanidad, cultivada en revistas, libros, guiones, películas, estos guiones, estos libros que están viendo acá, y gran parte de su siembra. Artesano en esa magia de la que fue capaz de compartirnos este compatriota, irreductible, gigante, con una sonrisa inmensa, con un lápiz afinado, con su cámara enfocada, con su ese soy yo, con los Simones de nuestras raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, maestro de maestros, con Manuelita Sáenz, eterna enamorada, generala, libertadora del libertador, partidario del cine de Gloria Marín y de Jorge Negrete, de la mano de José Martí, también con el comandante Fidel, con Gabriel García Márquez, con Fernando Birri, junto a Carlos Rebolledo, ese era su gran amigo, Carlos Rebolledo, con nuestro gran primer actor Asdrúbal Meléndez, y el ruso David Rodríguez, acompañando al comandante siempre, al comandante Chávez, quien le dio un espaldarazo en este sentido con este proyecto, porque él tuvo oportunidad de presentárselo. Leal siempre con el presidente, con sus hijos e hijas. Edmundo Aray, ese soy yo, nos tocó en lo más profundo en algún momento de nuestras vidas, incluso sin saberlo. Y yo supe de él años después, ¿no? Ese es Edmundo Aray que yo conocí y con el que me enseñó a mí gran parte de lo que es el cine y lo que es el cine como elemento de agitación política también, ¿no? Edmundo contribuyó por más de 40 años, esto es importantísimo y lo estamos viendo aquí al frente, durante más de 40 años de la bibliografía, la creación de la bibliografía venezolana. La bibliografía venezolana y en un hecho o en dos vertientes particulares, el cine y la poesía. La poesía y los movimientos literarios. Por decir que para mediados de los años 80 eran muy pocos los libros publicados sobre cine en Venezuela, eran muy pocos. Se hablaba sobre todo de hablar de cine, era guiones, posiblemente encontrabas uno que otro guión, pero cine, libros propiamente sobre el cine venezolano, contenido, historia, de la historiografía del cine venezolano, era muy poco. Edmundo es uno de los que
se dedicó como editor, es uno de los grandes editores del cine venezolano, se dedicó durante más de 40 años y hasta sus últimos días trabajó en la publicación, porque él decía, eso es tan importante porque el libro es lo que hace ver a los autores. Lo que decimos no existe hasta tanto no se publica, no se sabe, no se conoce, ¿no? El mundo nació en Maracay un 16 de noviembre de 1936 y de Maracay se lo lleva a su familia, por supuesto, a Barquisimeto, donde él se hace gran amigo de Rubén Monasterio, de Araque, de Alías Araque, con quienes funda un movimiento literario, muy jóvenes ellos, Vasudeva, que ese es el momento incipiente de su encuentro con la literatura, ¿no? Con la literatura que ya más adelante vamos a poder ver todos esos impactos, ¿no? Se viene a Caracas ya como adolescente, ya sobre su adolescencia, a estudiar. Su mamá quería que él estudiara medicina, pero él decía que él no podía hacer eso y terminó estudiando economía. Pasó por la Facultad de Economía y terminó quedándose allí. Y al punto que en algún momento un profesor le pidió que se encargara de la cátedra que daba de Economía y él tenía, entiendo que 23 años, 24 años cuando eso sucedió y él dice que asumió ese reto y ahí quedó, ¿no? No sé si en el medio me pueden interrumpir porque no vale nada, como quieran o si tienen. Allí en la universidad el mundo tiene un encuentro que siempre hay con unas anécdotas de él, ya se las diré. Él tiene un encuentro con poetas, con pintores, y ahí es donde aparece el Grupo Sardio. Ese es el otro encuentro, ¿no? El Grupo Sardio, un movimiento de los años 50, que estaba integrado, como dije, por poetas, pintores y pintores. Entre ellos, ahí están nada más y nada menos los jóvenes Adriano González León, Luis García Morales, Guillermo Sucre, Gonzalo Castellano, Elisa Lerner, Salvador Garmendia, Rómulo Aranguren, Efraín Hurtado, Antonio Pascuali, Francisco Perdomo, Rodolfo Izaguirre. Lo voy a nombrar a todos porque es importante. Héctor Malavé Mata, Ramón Palomares, Pedro Duno, Elizabeth Chon, Manuel Quintana Castillo, el pintor, Perán Hermini, pintor y además crítico de arte, Mateo Manaure. De esos nombres, en la vida de Edmundo, Adriano Gonzalo León, Gonzalo Castillo, Salvador Garmendia, Rodolfo Izaguirre, Ramón Palomares y Perán Hermini, son como que más el núcleo que va luego dentro de Sardio a abrir los espacios y ese encuentro de él con la literatura. Todavía el mundo en esa época no tenía ese acercamiento con el cine, pero este movimiento de Sardio, que era de los poetas, Gonzalo Castellano, Sardio, como todos los movimientos literarios, sobre todo en esas épocas, se vio en la necesidad para poder darse a conocer de hacerse editores, de poder publicarse sus libros, y Gonzalo Castellano era el editor de ese movimiento y incorpora a Edmundo como aprendiz de editor de los libros. El primer libro que ellos publican es precisamente uno de Adriano Gonzalo León. Adriano Gonzalo León, como Juan Calzadilla, dice: sin Edmundo no hubiésemos sido quienes somos, no se hubiese sabido lo que hacíamos y lo que hicimos en esa época. Lo dicen ellos y está refrendado en los libros pues, que se publicaron dentro de esos sellos que crearon ellos. Edmundo recuerda
que, lo cito, su función era estimular, promover la acción del grupo y hacer el trabajo editorial. Esas primeras experiencias resultan en los libros Los pequeños seres de Salvador Garmendia, Fantasmas y enfermedades de Francisco Pérez Perdomo y por supuesto en la revista Sardio. La revista Sardio, por aquí tenemos un libro que publica El Mundo, de una antología que El Mundo hace sobre la revista Sardio, que alcanzó 8 números, apenas digo 8 números, y nuestra historia de las publicaciones siempre está en el tercer número, alcanzan al tercer número y desaparecen. Sí. Pero esta, mágicamente ellos lograron 8 números, pero esos 8 números, mi hipótesis y teoría es el resultado porque con el 8, al cerrar el 8 empieza el movimiento, el techo de la ballena. O sea, es un trance allí, pasa al techo de la ballena. En este libro, que se llama Sardio en la memoria, es un libro del mundo. El Mundo, yo no sé cuántos libros, todavía no logro alcanzar cuántos libros tiene publicado, porque en este proceso reciente de rehacer la propuesta de la curaduría que vengo haciendo sobre el mundo, me encontré ahora la semana pasada en un espacio de internet de venta de libros antiguos y raros con un libro del mundo Que no conocía. que conocía, pero no sabía que había una edición de esa época. Pensé que era más reciente. Pero además me sorprendió, no voy a decir el costo, pero me sorprendió el costo en que tienen esos libros del mundo allí. Porque, bueno, aquí es incomparable, sin duda alguna. Sí, está sobre los 200 euros uno de sus libros. Me sorprendió. Además está en Chile, ese sitio, esa librería está en Chile. Luego, como les dije, por cierto, eso se puede conseguir en internet y la revista como tal está allí en internet. Como su etapa de editor y articulista, que llega con el tema de la revista Rayado sobre el techo, que es ese trance, como le digo, entre Sardio, el paso de Sardio al techo de la ballena. El poeta Juan Calzadilla, a raíz de la partida del mundo, escribe una nota donde lo rebautiza como el mago. Dice, el mago titula ese artículo Juan Calzadilla. Y él dice, pongo en duda, dice Juan Calzadilla, pongo en duda que hubiera aparecido en escena El techo de la ballena en 1961 sin la presencia de Edmundo Aray como su principal fundador. Viniendo del poeta Calzadilla, ya es todo un decir, ¿no? El otro proyecto, a raíz de Edmundo Aray, que siempre andaba con esta preocupación por dar a conocer no solamente su obra, sino las obras de sus iguales, introdujo una propuesta en la editorial del Perro y la Rana para reeditar todos los libros de Techo de la Ballena. Y efectivamente se reeditaron, lamentablemente no traje ninguno de ellos, pero están reeditados, están en digital, se pueden bajar, descargar del catálogo del Perro y la Rana, todos esos libros. Ahí están de los amigos del Techo y la Ballena. El otro paso del Techo de la Ballena es Rocinante. Es de los años 60. Rocinante es el resultado del asesinato de Che Guevara, ¿no? Ese título como tal. Edmundo Aray, marxista, por supuesto, un economista formado de la escuela marxista. A ellos, ese movimiento, como sabemos, los impactó esa pérdida, ¿no? Ese asesinato del Che. Y rememorándolo, él asume una revista que se llama Rocinante.
Esa revista también es muy particular, es una revista de 60 y 80. Es de los más conocidos sellos editoriales que fundará. Lo acompaña el poeta Ramón Palomares y Efraín Hurtado. Sigue estando él acompañado por Efraín Hurtado. Yo digo que entre paréntesis, fíjense que a raíz de la desaparición física, ¿no?, de Efraín Hurtado, en Mundo, como hace con la obra de Carlos Rebolledo, no se permite que se le olvide y hace una antología de la obra de Efraín Hurtado, como que para que no se le olvide, pues, este poeta. En la década de los 90 inicia la publicación de libros de guiones, eso también es importante. Es esta colección, como Simón Bolívar, ese soy yo, País Portátil, pero son alrededor de 16 guiones de películas venezolanas, de todo un ícono en la historia del cine venezolano. Y esto lo hace el mundo que está en Mérida. El mundo, hay un momento que se va a Mérida. El mundo es fundador en los años 60 del departamento de cine de la Universidad de los Andes. Por supuesto, donde tiene origen aquel encuentro que estamos hablando al principio, ¿no? Allí el mundo hace igual de editor, continúa esa faceta de editor y crea esta colección, Letra y Comunicaciones, y publica en este formato los guiones del cine venezolano. Hay otros, La Oveja Negra, El Pez que Fuma, una cantidad de guiones, e incluso publica guiones de Fernando Birri, de directores latinoamericanos, oye, se me va el nombre ahorita, pero bueno, igual de varios autores de América Latina, él los publica. En la década de los 90, como dije, inicia esa fase de publicación de los guiones, algunos siempre desde Mérida, con el aval de la Universidad de los Andes, Rocinante, el sello Rocinante, Letras y Comunicación, Colección Actual, y crea también un fondo editorial Salvador de la Plaza, editoriales donde se reconoce al Edmundo, ese es el Edmundo editor, todo ese recorrido que él tiene. A mediados de la década del 2000 crea y coordina con el CENAC un importante catálogo, no traje tampoco, pero bueno, un importante catálogo de publicaciones sobre cine, teoría del cine que era igual importantísimo. Es un catálogo que tiene más de 50 títulos, muy poco conocido, por supuesto, porque el tema de siempre que tenemos nosotros es el tema de la distribución, claro, de la literatura, ¿no? Mira, de Rocinante tenemos este. Ajá. Este es Rocinante. Ese es Rocinante. También. Ese también es Rocinante. Ese también es Rocinante, sí. Este es El Perro y la Rana. Ese es El Perro y la Rana. Este también es Rocinante. Ajá. Sí. Por un cine nacional. Por un cine nacional. Y para ver, que está acá también. Ajá. Y es importante estos sellos, este sello Rocinante es importante además porque a raíz del golpe militar en Chile, un año después del golpe militar, el mundo es capaz, en esa Venezuela de ese momento, del 74, el golpe de Chile en el 73, sí, un año después el mundo reúne en Caracas, en Mérida, reúne a una gran cantidad de exiliados chilenos para protestar, por supuesto, por esa agresión contra el pueblo chileno. Me permito, de hecho, se llamó Encuentros de Cineastas. Ese Encuentro de Cineastas, perdona, creo que es este. Sí, creo que es ese primer encuentro se llamó por un cine latinoamericano, Encuentro de Cineastas Latinoamericanos en Solidaridad con el Pueblo y los Cineastas de Chile, septiembre de 1974, acá en Caracas.
Y luego vuelve el mundo a reunir en Caracas a los exiliados y a todo el continente, porque la participación era siempre de todo el continente, en el 77 de otro encuentro memorable, igual, pero este sí, que esto es en el 77. Ese era el mundo. Y de allí, por ejemplo, para que, Claro. que son las dimensiones Debería ser el volumen 2, claro. sí, las dimensiones del mundo que allí se logró traer ese mismo 74, sacar de Chile, que llegara a Venezuela y se quedaran en Venezuela a personas como Jorge Soler, o sea, Sí. varios cineastas que lograron y terminaron quedándose en Venezuela. Hicieron vida en Venezuela. Humberto Ríos, maestro de la fotografía chilena, Héctor Ríos, perdón, no, Humberto Ríos es otro, Héctor Ríos, el maestro, el fotógrafo, él llega a Venezuela a raíz de ese encuentro. Se queda en Venezuela y Zaguirre y Edmundo buscan trabajo y donde primero encuentran trabajo es en la Cinemateca Nacional. Y él trabaja en la Cinemateca Nacional, se queda allí. Humberto Ríos hace la traducción de un libro para esa época sobre técnicas de cine, algo sobre fotografía muy especializado para la época, una traducción de un autor italiano. Y Humberto Ríos hasta falleció hace unos 10 años, mal no recuerdo. Humberto Ríos regresó a Caracas para despedirse. Él nos escribió, al primer sitio que quería llegar era a la Cinemateca Nacional y nos contactó. Yo le serví de guía para ese encuentro. E incluso le hicimos una entrevista en el archivo. Pero era un agradecimiento y por todos sus relatos. Supe yo mucho más de esto que por el mismo mundo, ¿no? Sí, de ese encuentro, lo que significó para ellos ese encuentro. Él se regresó a raíz que se terminó la dictadura, sale Pinochet, él se regresa a Chile, pero unos años antes, que él estaba ya bastante mayor y enfermo, él le pide a su esposa, bueno, viajar a Venezuela, eso me lo contó él, me lo contaron ellos, viajar a Venezuela porque querían despedirse del país, por agradecimiento al país, imagínate tú. Bueno, eso es parte de ese mundo, además de carácter internacional. El mundo es un hombre que siempre estuvo moviéndose en esas grandes líderes del internacionalismo. De hecho, también lo llamábamos, lo llamábamos por decir, nuestro hombre en La Habana, ¿no? El mundo es Premio Nacional de Cultura de La Habana, de Cuba, perdón. Sí, sí. Y a finales del 2018 le entregaron una de las condecoraciones más importantes, la Aide Santa María, más importante de Cuba y reconocida en el continente. La Aide Santa María, el premio Aide Santa María. Lamentablemente no pudo ir a que se lo entregaran como tal, pero siempre estuvo el mundo con ese orgullo. Claro. Él decía, yo soy tan cubano como venezolano, ¿no? Y de ahí que eso decíamos, nuestro hombre en La Habana. Claro. Más adelante hablaré un poco de eso. Bueno, yo creo que ahorita podemos ver el siguiente documental, que es Espacio, me has vencido.
Espacio, me has vencido. Ya sufro tu distancia. Tu cercanía pesa sobre mi corazón. Me abres el vago cofre de los astros perdidos y hallo en ellos el nombre de todo lo que amé. Espacio, me has vencido. Tus torrentes oscuros brillan al ser abiertos por la profundidad. Y mientras se defloran tus capas ilusorias, conozco que estás hecho de futuro sin fin. Leía poco en comparación con nuestra bibliofagia. Por eso sabía más que nosotros. Era transparente como un ángel y no veía la apariencia sino el símbolo. Era el único de nosotros a quien preocupaba la separación de la materia por el espíritu. Por eso su poesía era alquímica. Bebía en los sitios más sórdidos de la otra oscuridad, la del vicio, y se le adivinaba una vida secreta de la que nadie jamás tuvo pruebas. Pero era seguro que atravesaba las cantinas más abyectas, frecuentadas por rateros hablándoles del amor universal, los increíbles lupanares de desdentadas, diciéndoles que su vientre era un campo de trigo, y hablándoles del cuerpo astral, y que de allí salía iluminado e intacto, porque el camino que lleva para arriba y el camino que lleva para abajo son lo mismo. Al precio de su propia vida, César Dávila Andrade, inspirado por las visiones de trascendencia que poblaban su alma y su mente, logró crear un ámbito de poesía y de ficción literaria tan singulares como sugestivos, tan reales como mágicos. Canción a la bella distante, para Laura. No era mi poesía, mis poemas no eran. Eras tú solamente, perfecta como un surco abierto por palomas. Eras tú solamente como un hoyo de lirios, o como una manzana que se abriera el corpiño. Eras tú, oh distante presencia del olvido, clara como la boca del cristal en el agua, tierna como las nubes que atraviesan el trigo por los lados de mayo, dulce como los ojos dorados de la abeja, nerviosa como el viaje primero de la alondra. Eras tú, y tenías delgadas de esperanza las manos que me huyeron. En tu sien extraviadas bullían las sortijas. En tus perfectos ojos abril amanecía. En 1949 conoció a doña Isabel, una mujer culta, elegante, inteligente y artista. Pintaba con una gran sensibilidad, de una excelente posición social, fuerte de carácter, que ejerció una decidida influencia en la vida de César. Se convierte en protectora, hizo el papel de madre, mujer, compañera y fiel amiga. De alguna manera ejercía un dominio que a César no siempre le gustó. Sin embargo, alimentaba su gratitud. Era su Isabelita y la amaba. A Isabelita, en la profundidad del universo, como la última hoja de los árboles o la última barca de los mares, frente a frente, a Dios en el último vacío y en el último ruedo de los cosmos estarás tú, de pensamiento a pensamiento, de órbita en órbita, 3 veces, en la luz, en la imagen, en la forma, madre, mujer y amiga. 3 veces la corola de la luz sobre la sombra, en un mar de avalorios y asteroides, en un mar de corolas y de siglos. 3 veces el nombre profundo y verdadero de la vida,
3 veces el nombre de la Madre de la Vida. Tuvo César Dávila Andrade, por vía terrestre y espiritual, el enigma de las dos patrias. Me pregunto a veces si aquella inmersión a fondo en las filosofías orientales no agudizaba aún más la conciencia del destierro. Si la literatura, para este espíritu hondamente místico, no ha debido antojársele actividad estéril o engañosa, porque en él se trataba siempre de escalar la altura y construir el andamiaje entre las inevitables alzas y caídas. El pez solo puede salvarse en el relámpago. Conocí a César a mediados de 1961 en la ciudad de Mérida, en donde residía por entonces. Habitaba una pieza blanca de cal que daba a una ladera próxima al río Albarregas. En la pared, por único objeto, un retrato de Krishnamurti joven, que concentraba toda visión. Nos vimos después muchas veces, pero ya no me fue dado imaginarlo fuera de aquel habitáculo ascético que componía una cama de balaustres metálicos, una estera de palma y algunos libros. En el fondo, una ventana abierta sobre el ribazo enneblinado con moles de piedra fuera de madre. Era esta, tal vez, por su adustez y despojo, la casa del poema, a que aludía de continuo, a cuyo fervor presidía en una ceremonia, donde parecía ordenar invisibles palimpsestos, encendía su lámpara ilusoria. Toda resurrección te hará más solitario. Sus palabras son montañas, cantos, historias, recuerdos, penas y reclamos. Son velas encendidas a los dioses de los hombres, a los tiempos que duermen en la tierra. Los pueblos indígenas del altiplano danzan en una obra que sigue hoy día celebrando el encuentro del hombre con su naturaleza, con su ser más íntimo, con la victoria y la derrota que significan las palabras. ¿En qué instante se une el buscador a lo buscado y materia y mente entran en la embriaguez del mutuo conocimiento? He aquí la clave de la obra badiliana, y todo el resto será un incesante buscar el momento de fusión entre el poeta y el poema, entre la obra de la mente y la materia real. En plaza de Tomás y en rueda de otros naturales, los trasquilaron a ser frío de cabeza. Oh Pachacama, Señor del universo, nunca sentimos modelar su sonrisa y alzábamos su mismo desnudo de cabeza a coronarnos llorando con su sol. Vallejo prepara su muerte. Habiendo atravesado todo tu organismo de ayuno y tu sepulcro tantas veces visto, sentado entre amigos, habiendo atravesado así, sales cada mañana solo de ti mismo a convencerte a fuerza de cortezas de que la tierra es un gran pan quemado en cada puerta, un horno frío cerrado en su domingo de ceniza. Así en París de 700 panes, tu viernes ácimo te robó hasta el hostia, el panecillo último, desayuno tristísimo del alma que no ha comido nunca con el cuerpo, como se sabe, entre una madre y su hijo.
Quería, posiblemente, saber hasta qué punto las palabras de John Donne son justas. La muerte de todo hombre me disminuye, porque yo soy parte de la humanidad. No preguntes nunca por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Así doblaron mucho antes de la suprema resolución de César Dávila Andrade, por él y por nosotros, y ahora, más que nunca doblan por nosotros a causa de la ausencia de él. Resuena su palabra de poeta incorruptible, y ella despierta el viento levantino, el viento del este, el que anuncia la aparición del arcángel vaticinante, emisario entre la divinidad y los hombres, portador de la luz, iluminador de los caminos, dueño de todas las puertas y de todas las ventanas hacia el universo, el cosmos, las galaxias, el espacio invulnerable en el cual se esparce ahora su presencia. Una noche de mayo de 1967, en Caracas, se cortó la yugular en una pieza de hotel, vencido por la realidad, por el infinito, por el espacio, tal como lo había previsto exactamente 20 años antes. Lo he visto varias veces y tuve, por supuesto, lo estrenamos en el CELAR, este documental, este homenaje a César Andrade. El Mundo publicó incluso una antología, no la he encontrado, la he revisado, la he podido ver porque está en la biblioteca, pero está publicada por Monte Ávila, porque esa es otra facultad del Mundo en la cual voy a hablar más adelante sobre su tema de las antologías, algo importante, ¿no? En las investigaciones de bibliografías. La escritura de Edmundo Aray ha recorrido medio siglo desde la publicación de su primer poemario, La hija de Raúl. Eso fue en el 57 y tiene que ver con ese movimiento de Vasudeva que él tenía, que había creado, ¿no? Esta poesía es una expresión lírica de carácter de orientación mítico-religiosa, a la que le siguió una tendencia poética irreverente, ¿no? Aquí, por cierto, quería comentar, es muy particular este documental, esta película, este homenaje que le hace El Mundo, porque él hace usos, pueden ver, a Jorge Enrique Adún, a Juan Liscano, pero las voces son los amigos de la comarca. Son José Gregorio Vázquez, está el amigo Pedro Morales también, está Gonzalo Fragui, hacen las voces, pero eso es muy particular, ¿no? Es decir, el recurso a que el mundo, recurre para resolver la ausencia física de los poetas, ¿no? Para citarlo. Eso es una forma muy particular de que hace Edmundo en su trabajo de cine. Las antologías. Edmundo entra entre sus momentos de trabajo de esa fórmula permanente
así como de Carlos Rebolledo, así como habla acá de César Andrade, de Efraín Hurtado, permanentemente está él rescatando el legado de esos poetas, amigos de él, gente que lo ayudaron a él y gente que él ayudó. Y eso es reconocido a mí siempre me sorprendió, por ejemplo, su amor hacia Carlos Rebolledo, pero una expresión era impresionante, que él permanentemente estaba rememorando la importancia del legado de Carlos Rebolledo con esa película Pozo Muerto, por ejemplo, de sus trabajos de alias del Rey del Joropo con Telman Urgeles. Eso era una constante de él. Las antologías, las compilaciones, la reunión y revisión de las obras publicadas son otras de las fases importantes que caracteriza el trabajo que por años desarrolló Edmundo, velando por la obra y su reconocimiento, no solamente la de él, asimismo lo hizo recordándonos permanentemente el de Carlos Rebolledo, Efraín Hurtado, a escritores y cineastas de América Latina como Fernando Birri, Santiago Álvarez, al mismo Che Guevara. A Santiago Álvarez, Edmundo le publica un libro sobre su obra. Santiago Álvarez es el documentalista por excelencia cubano. Amigos, además, muy amigos. Le hace un libro que recoge la buena parte de la obra de Santiago Álvarez en el 79, por allá por el 79. Y a raíz de cumplirse los 100 años de vida, ya fallecido, por supuesto, de haber nacido de Santiago Álvarez, los amigos de Cuba nos llaman igualmente para ver ese libro dónde está, si lo puede. Ellos lo tenían, claro, pero en términos de los derechos y todo eso, ¿no? Pero ya el mundo estaba trabajando en eso. O sea, cuando ellos nos preguntaron a nosotros acá en la Cinemateca Nacional, ya el mundo estaba trabajando en eso y nos había pedido que se lo digitalizáramos. Entonces, son cosas cruces ahí, ¿no? En esa práctica produjo varias antologías. Las antologías de poesía, sobre todo, acompañadas por la mirada del autor, pueden develar algunos secretos, es lo que algunos suponemos, ¿no? Las antologías ayudan a conocer mejor la obra del autor. Nos encontramos en estas últimas décadas en un mundo que devino en antologista, preocupado por la memoria, por la preservación y la difusión, no solamente de su obra, sino también de sus contemporáneos. Edita varias antologías de él, en este orden. Publica Una y otra edad, ¿no? Que, como puedes abarca desde 56 al 90. Y luego, mira, otro comentario que les tengo aquí. Permíteme un segundo para... Este libro está dedicado. Este libro, en esas búsquedas que he tenido, lo encontré en la pulpería del libro. Ah, sí. No lo tenía en la colección y lo encontré en la pulpería del libro. La curaduría de este libro, de esta antología, es Edmundo y Alberto Carusi, que hace la introducción. No sé quién es Ezequiel Borges, pero hay un Borges en la obra. ¿No? Otro es de esta otra antología de su poesía, abarca del 91, esa termina en el 90, claro, al 2006. Sí me lo dedicó Edmundo, por supuesto ya forma parte de la colección Edmundo Aray. Se llama Laberinto de Amor. Y de Laberinto de Amor, El perro y la rana también ha hecho varias reediciones.
por allí debe estar, se han hecho varias reediciones de esta Laberinto de Amor. De esta sí no, porque esta es de Monte Ávila. Sí. Luego de ese Laberinto de Amor, hay todavía, cuando el mundo iba a la Cinemateca, nosotros estamos ahí en la torre norte del Centro Simón Bolívar, el piso 19, y en el piso 20, si mal no recuerdo, está el perro y la rana, piso 20 o 21. Entonces, el mundo iba primero a ver por sus hijos en el perro y la rana, y luego cuando iba subiendo me llamaba y me decía, de regreso, paso por aquí, hablemos. Y entonces él me contaba todas las cosas, vicisitudes que encontraba para sus libros, preocupado siempre porque se le publicaron. Y todavía hay digamos, lo que sería el cierre de sus antologías, que se llama Eros, una antología que yo también vengo trabajando con la gente del perro y la rana a ver que se la podamos publicar. Ah, esa no está publicada. Esa no está publicada, es inédita, está inédita ahorita. ¿Y esa es a partir de 2007? Esa otra, que tiene 10 libros, Eros, es del 2000, abarca de 1958 al 2011, porque es una selección de Eros, precisamente, ¿no? De esa temática como tal, del erotismo, ¿no? Allí están reunidos 10 libros: Cambios de Soles, Nadie quiere descansar, Crónica de nuestro amor, Versos toscanos, Una y otra edad, una parte de esta, una parte de versos de Manuela, Palabra de mujer, Laberinto de amor, 20 poemas de amor y una canción esperanzada, y La pena del Cristo fue. Comentarios en medio de este versos de Manuela. Yo digo que Edmundo Aray, es un trabajo que hice aparte. Edmundo Aray es el poeta que por antonomasia le ha escrito más y le ha dedicado más poemas y poesía a Manuela Sáenz. Es el poeta, el edecán, yo lo nombro el edecán de la poesía de Manuela Sáenz. Tremendo dato ese. Sí, incluso esto lo he conversado con amigos ecuatorianos, con poetas ecuatorianos, sobre esa investigación, digamos, de largo alcance. Él tiene, tengo la lista por allí, pero son cualquier cantidad, dos temas de su poesía. Era José Martí, también dedicó mucho trabajo a José Martí. Tiene un libro maravilloso que a partir de las cartas de José Martí creaba unos poemas, él redacta poemas. Esa es otra particularidad de la poesía del mundo. Sus poemas, muchos son extensos y usa lo que es el metadato, ¿no? Dentro de su poesía, cita, hace grandes citas, hace incluso citas de ensayos, y a partir de allí trabaja la poesía, una cosa impresionante. Yo digo que también Edmundo es un poeta, con todo y esto que estoy diciendo, con todo y esas antologías, que sigue siendo desconocido para el país, lamentablemente, pero lo creo así. Y tiene que ver mucho en ese hecho de su militancia de los años 60 y de los años 70 y de los años 80, sí, de esa otra Venezuela que vivía de espaldas a las realidades, ¿no? Y a las luchas y a la militancia. Creo que tiene que ver con eso también. Sin embargo, se movió en un mundo, en unas aguas difíciles, porque era un hombre frontal, sus ideas. Por ejemplo, Pozo Muerto se tuvo que terminar de hacer en Cuba, en el ICAI, porque para la fecha, tampoco es un secreto, en Cuba, en el ICAI, se lograba
resolver las grandes dificultades de películas como esa, editarlas, ¿no? Películas de películas como esa. Otras antologías que ha desarrollado el mundo es una sobre su obra narrativa que se llama Alias del Rey. Es un trabajo del 97 y ahí reúne los cuentos que está por aquí, esta que está acá. Sí, reúne eso, reúne, sube y baja. Luego hace unos trabajos antológicos también, así como de Efraín Hurtado, de Carlos Contramaestre, su gran amigo del Techo de la Ballena, ¿no? Hace una antología, realiza una antología del grupo El Techo de la Ballena. Esa antología está trabajada por Juan Calzadilla, la introducción y la presentación la hace Juan Calzadilla. Una antología de narradores merideños, esa la hace con Carolina Santiago. Realiza una nueva antología del Techo de la Ballena. Después de esa antología para la Casa de Bello, con la Casa de Bello hace esa antología del Techo de la Ballena, la primera gran antología del Techo. Luego hace una nueva antología donde recoge otros materiales. Y bueno, Sarrio en la memoria, que ya lo vimos por allí. Sí. Ese es un trabajo que yo digo el mundo antólogo, ¿no? por excelencia. Y es bien raro y es extraño, sigue siendo extraño dentro de los procesos de los investigadores de nuestro país, que alguien que no se dedica específicamente a este tema de investigaciones literarias, trabajó de esa manera muy silenciosa, pausada, pero con firmeza, el tema de las antologías. Y no de las antologías de su obra, sino en paralelo de otros poetas importantes, ¿no? Sí. Eso me llama siempre la atención. Bueno, esa es un poco esta parte. Pudiéramos ver el índice. Vamos a ver el tercer material.
¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde está mi hogar? El agua susurra en las praderas. Los pinares murmuran por las laderas. En el huerto brilla la flor primaveral, como deleite del paraíso terrenal. Esa es la preciosa tierra, tierra checa, mi hogar. Tierra checa, mi hogar. Parecido con el genocidio israelí contra Palestina. No es coincidencia. No es coincidencia, exactamente. Igual, una película bastante, de esa forma que empieza, pero bastante dura, ¿no? Sí. Y siempre, por cierto, la estrenamos en, eso es otro tema no he hablado tanto del mundo cineasta porque estamos viendo esa película que ya de por sí dice, claro. ¿No? La estrenamos entre lágrimas en la sala de la Cinemateca, con El Mundo, y Tari Su, que estaba allí también, estuvo allí, con el bautizo del cuaderno, un cuaderno que le hicimos a El Mundo. Este cuaderno, esto dedicado al mundo, que es claro, el número 14, lo hizo Luis Malaver. Por cierto, yo cada vez que hablo con Luis Malaver y hablamos del mundo, él le decía Edmundito. Bueno, este trabajo lo estrenamos allí, todas las películas del mundo, ese es otra línea. Han sido estrenadas y vistas y se vuelven a ver en la Cinemateca Nacional. No hay como que muchos espacios para este cine muy, muy particular. Y como te digo, todos los que estábamos en ese momento en esa sala viendo esto, nos quedamos pegados ahí en ese momento. Y todavía hoy en día uno la ve y cuesta, ¿no? Encuentro el parto de la historia. Decía El Mundo, pensamos que era necesario hacer cine, poner la realidad del país en la calle, más que en la calle en manos del espectador. Nacemos para el cine en función de un objetivo político. Eso, mostrar la imagen impertinente del cine, esto que acabamos de ver, citando a Carlos Rebolledo, como agitador de aquellos años de irrupciones y sacudidas sociales. Son frases que alguna vez se escuchó y escuchamos en Mundo Aray. Y ahora también vemos en Liz, para azuzar el parto de la historia, impulsar
Impulsa y agita en medio de reuniones, congresos, asambleas, festivales, muestras, encuentros, pequeñas comunidades, en solidaridad con el Chile de Salvador Allende, con la Cuba de Fidel Castro. A Edmundo lo encontramos entre los primeros promotores y protagonistas de esos actos de profunda humanidad. Son memorables su participación y legado, como en la primera muestra del cine documental en Mérida del 68, y 40 años después en la organización del Encuentro de Documentalistas del siglo XXI en Caracas en el 2008. Estando al frente de su sello editorial Rocinante, impulsa los encuentros de cineastas, que hablamos anteriormente, en Caracas en el 74 y en Mérida en el 77. Aray lo encontramos al lado de Gabriel García Márquez, quien es llamado por la Revolución Cubana para crear la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Y de esta nace la creación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Edmundo ocupa la dirección de esa escuela en el año 2000-2002. En el 74 se da la creación del Comité de Cineastas de América Latina, quien es el que crea el Festival del Cine, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Un punto allí. Si ustedes entran a la página del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de Cuba, de La Habana, más que de Cuba, de La Habana, muy importante resaltar eso, van a ver que el origen de ese festival está aquí, en el Festival de Cine, van a leerlo allí, en el Festival de Cine Nacional, realizado en Mérida, una creación. El primero se hizo en 1980. Ese festival es el resultado de la celebración de los 10 primeros años de la creación del Departamento de Cine. Cuando se cumplen 9 años del Departamento de Cine, se hacen reuniones para ver cómo iban a celebrar. Departamento de Cine de la Universidad de la ULA, el Departamento de Cine de la ULA, correcto. Cuando se iban a cumplir esos 10 años, es decir, un año antes, ellos se reúnen en Mundo Aray, Mario Harlen. Mario Harlen venía también de otro uruguayo exiliado acá en Venezuela. Tarizuki, ellos estaban reunidos, el rector Rincón, estaban reunidos para ver cómo iban a celebrar esos 10 años. Y una de esas reuniones, una de las decisiones que se tomó era crear un comité organizador de un festival de cine, de cine nacional. Ese comité lo conformaron, lo encabezaba Edmundo Aray, Tarizuki y Mario Harlen. A ellos se les asignó crear las bases de ese festival, hacer todo el proceso de organización para celebrarlo un año después, como parte de esos 100 años del Departamento de Cine de la ULA. Y bueno, fue todo un éxito, por supuesto, y al tanto que se hicieron, es el festival más importante de cine venezolano. Y como te digo, tuvo todo un impacto en América Latina, al punto que el festival, hoy Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, reconoce sus orígenes en este festival. Mira, algunas de las películas que se proyectaron. Ajá. Adiós Miami. Ajá. La vi hace muy pocos meses. Cangrejo 2 de Román Chalbaud. Diles que no me maten de Freddy Siso. El oficio de vivir de Carlos Rebolledo. Homicidio culposo de César Bolívar. O sea, es un momento, la cumbre. Casa de Agua de Jacobo Penso, La Gata Borracha de Román Chalbaud. Es un momento como estelar del cine nacional. Sí, ¿no? sí, así es. Así es. Y ese cine viene de esa escuela, de ese departamento de cine, Jacobo Penso, todos ellos pasaron por allí, hicieron vida y estudiaron allí de alguna manera. Dice Edmundo en una entrevista que le hizo Roberto Malaver: yo soy creador de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
de la cual fue director durante el 2000-2002. Esta escuela es una referencia de las grandes del mundo. Es una escuela singular. Por allí pasan 200 cineastas de todo el mundo anualmente. No ha dejado de ser así. La educación, la formación del cineasta es completamente distinta a la formación tradicional. Allí cada semana, cada 15 días pasan cineastas de diversas disciplinas. Yo soy fundador de la Escuela San Antonio de los Baños de Cuba. Cuando él dice yo soy fundador, lo dice por ese orgullo profundo que él tiene de haber podido vivir ese hecho, sí, esa experiencia, el haber sido invitado por Gabriel García Márquez, su gran amigo, por Fernando Birri, para hacer esa escuela, para crear esa escuela y para crear la fundación. Y de allí el mundo crea el capítulo de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, capítulo Mérida, la cual preside él y Tarizuki. Bueno, ya para cerrar, el coletazo del ballenero que yo bautizo, ¿no? A sus más de 80 años, Edmundo Aray sigue en la búsqueda del hombre nuevo. Por supuesto, hablo del Edmundo Aray que sigue vivo, que sigue por allí, que lo encontramos a cada rato, ¿no? Del hombre nuevo, bajo la égida bolivariana, martiana, robinsoniana, contemporáneo al comandante Fidel, a Ernesto Che, a quien siempre admiró, no en vano, esa obra poética de sus inicios, Tierra Roja, Tierra Negra, que tenemos acá. Y que aquí tenemos una joya de Tierra Roja, Tierra Negra, que chévere que hemos ido descomponiendo el mundo. Sí. Esto que tienes en la bolsa es la primera edición de Tierra Roja. Esta es la primera edición de Tierra Roja, Tierra Negra, una edición, yo pensaba, esto no tiene costo, ¿no? Pero una joya total. Una joya. Y el mundo, allí luego hace esta edición, una reedición de su trabajo, pero con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, capítulo Mérida. Y luego, la más reciente, esta es la que tú tienes. Sí. Esta tiene, yo no sé cuánto fue el tiraje de esta, 3.000 ejemplares. El tiraje todavía se consigue, podemos aprovechar ahorita en la Feria del Libro, pero todavía se consigue. Malcolm X. Yo, Malcolm X, invoco la violencia. Sí. Se le debe gustar a Romer. Ah, bueno. Sí. Esto es una joya, ¿no? Sí. Qué belleza. Además, qué belleza edición. Y también está colgado en el catálogo del Perro y la Rana. Sí, son los trabajos del mundo que editaron. Están allí. Yo les tengo unas observaciones porque hay que resolver. Sí, tienen sus detalles. Sí, hay que resolver cosas importantes además. Sí. No es importante de la edición. ¿Qué hacer? Dice en algún momento, esa es la gran pregunta que todo hombre de conciencia y toda mujer hoy más que nunca debe hacerse, ¿no? ¿Qué hacer? Dar la batalla con probidad y el decoro de nuestros padres. Estoy leyendo a Edmundo, por supuesto. Sí. Bolívar, Simón Rodríguez, José Martí. A cada golpe contragolpear con la fortaleza de los principios. Asumir a plenitud la ética del trabajo, de la cooperación y de la solidaridad. Actuar cada día de nuestras vidas consciente de los aciertos y debilidades en el ejercicio de la fundación de un nuevo modelo de relaciones humanas, fin supremo de una revolución social cuando es auténtica. A lo largo de nuestra historia, el pensamiento latinoamericano y caribeño ha estimulado el amor a la justicia, a la verdad, a la belleza y el compromiso de realizarnos en la lucha por la plena soberanía, dígase el poder del pueblo. No hay revolución sin cultura ética y sin paradigmas culturales y morales. No hay revolución sin una ideología de profundo contenido humanista arraigado en la conciencia del pueblo.
Y dice para cerrar: convoquemos una vez más a la imaginación, a los poderes creadores del pueblo, a la laboriosidad y la fecundidad sin mengua en la gran contienda contra la burguesía parasitaria y el imperio genocida. Las masas deben aprender cómo usar el poder usando el poder. No hay otra manera. Palabra de Rosa Luxemburgo. Tal la sagrada tarea ciudadana, combatiente y veraz. El Mundo Aray. Bueno, gracias por haberme permitido este encuentro con el mundo, que para mí es importante. Excelente cierre.